El presidente Nayib Bukele siempre va con todo y sin miedo. Esta vez te traemos una recopilación de los épicos momentos de sus discursos, destrozando a los mismos de siempre, a periodistas y a potencias mundiales. Sabemos que Nayib Bukele no le teme a nada en la hora de mandar un mensaje, ese mensaje poderoso que destroza completamente a quien va dirigido. Por eso ahora, en estos últimos tiempos ya nadie quiere enfrentarlo, porque saben que eso no terminará en nada bueno para ellos. Acomódense y presten mucha atención a estos épicos momentos del presidente Nayib Bukele, destrozando a los mismos de siempre, a periodistas y potencias mundiales. ¿Cuándo en El Salvador se había visto que el remanente de un proyecto se utilizara para algo así? Los remanentes de los proyectos siempre desaparecían. Los remanentes de proyectos era exactamente lo que se robaban. Si sobraba por un proyecto, ahí me lo pones en la cuenta. Y eso no lo digo yo, ahí está el montón de casos. Y esos son los casos que nos hemos dado cuenta. Es Vox Populi de que los remanentes de los proyectos se iban a las cuentas de los mismos de siempre. No les gusta que les digamos así, pero esos son. Ahora no, ahora los remanentes de los proyectos se convierten en esto. En alegría, en esperanza, en dignidad para cientos de familias salvadoreñas. Yo necesito que articulen y que articulen sin excusas. Ahora, ¿por qué los llame a todos? Y de aquí están todos, todos los jefes, pues. Y los que no están, 2, 3 que no están, pues no están en el país. ¿Por qué los llame a todos? Porque la próxima reunión yo no quiero una excusa. Una. Todos tienen que venir, así como vino Paul. Ya estuvo. Ya tenemos esto. Entonces yo puedo sumarle algo, apoyarlo. Pero ya viene el paquete. Yo necesito en todo sentido. En vivienda, en créditos, en energía, en electricidad, en agua potable, en medio ambiente, en telecomunicaciones, en hacienda, en aduanas, en obra pública, en turismo, en agricultura. Todos los bancos del Estado, todos tienen que estar en función, en burocracia, en innovación, en proyectos específicos. Todos tienen que estar en función del crecimiento económico y todos tienen que apoyarle al otro. Quiero decir además, he llamado a Ronald Ochaeta, es el comisionado de las ICIES en El Salvador, aquí está con nosotros. Y es porque aquí va a haber mucho dinero fluyendo para apoyar, para construir el hospital, para pagar ahora con las medidas económicas que anunciamos, para comprar medicamentos, para contratar personal, para hacer estudios, para compras internacionales, etcétera, y van a fluir decenas de millones de dólares. Aquí no va a pasar un Taiwán 2, el que se robaron el dinero que iba para las donaciones. El que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso. Y aquí está el comisionado de las ICIES, quien va a asignar 60 auditores para revisar todos los gastos que se hagan en esta emergencia. Así que, primero, pónganse la mano en la conciencia. Yo sé que la mayoría de ustedes son gente de bien, así que los que son gente de bien, pues no se preocupen. Y los que sean de mal, pues no hagan eso, porque yo mismo me voy a encargar de que vayan a la cárcel. Yo vi a Portillo Cuadra decir, esto lo está haciendo porque el fuero da impunidad, el fuero significa impunidad. Y yo no sé por qué nadie de ustedes le dijo, mire señor diputado, y si para usted el fuero es impunidad, o sea que usted tiene impunidad, porque usted tiene fuero. Nadie, ningún periodista incómodo ahí en la conferencia. O sea, silencio, son unas chicharritas cuando están con los diputados de Arena. Nadie le dijo, mire diputado, pero no es una contradicción que usted diga que el fuero es impunidad y usted tiene fuero. No es una contradicción que usted diga que el fuero es una impunidad y usted, el fiscal trajo el caso de Norman Quijano, le pidió que lo desaforaran y ustedes no lo desaforaron. ¿Es impunidad eso, señor diputado? Es decir, sean periodistas de verdad, pues no solo porque Soros, renuncien si los están obligando y tengan dignidad al donativo y financiense de verdad como la gente honesta. Pero van solo a hacerle el mandado a Soros. Portillo Cuadra dice semejante contradicción y la respuesta es nada. La chicharrita. Y luego venimos nosotros, mire señor presidente, y el fuero no es impunidad. Pues yo no sé si es impunidad, yo tengo entendido que no, pero hagamos una cosa, si los diputados quitan el fuero, a los diputados yo lo firmo, y de un solo a los ministros, a los viceministros, quitémonos el fuero todos pues. Haciendo uso de nuestras atribuciones constitucionales, hemos convocado a
sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa el domingo a las 3 de la tarde. Si ellos no llegan a la convocatoria el domingo a las 3 de la tarde, si van a ir a la playa o tienen alguna cosa más importante que hacer, que velar por la seguridad del pueblo salvadoreño, pues entonces estarán faltando a una responsabilidad constitucional y nosotros tomaremos las medidas que la Constitución nos obliga, ya que los órganos ejecutivos es el garante de que se cumplan la Constitución de la República. De hecho, cuando yo juramenté, yo juré cumplir y hacer cumplir la Constitución. Así que vamos a convocar a los, ya están convocados, de hecho, aquí lo estamos diciendo ante los medios, domingo a las 3 de la tarde en la Asamblea Legislativa. Sí, correcto. Vamos a convocar, ya están convocados, domingo a las 3 de la tarde, a sesión extraordinaria, punto único, la aprobación de la fase 3, del financiamiento de la fase 3 del Plan Control Territorial. Si los diputados no asisten a la convocatoria extraordinaria, que por Constitución están obligados a asistir, entonces vamos a utilizar nuestros poderes constitucionales para hacer cumplir la Constitución de la República. Claro, se podían hacer muchas cosas. Por ejemplo, yo recuerdo en gobiernos anteriores que cuando había algo lo que hacían era poner un comunicado, una protesta pública, pudimos haber puesto una carta, podemos también haber enviado una pequeña nota diplomática poniendo nuestro enojo por la decisión, pero no, la única respuesta correcta ante ese evidente otorgamiento de impunidad a un criminal era romper el convenio, porque no es un convenio de compra de vehículos. Si fuera un convenio de compra de vehículos, si los vehículos estuvieran a buen precio y fueran del año y tuvieran todas las características que necesitamos y nos dan una buena plan de pagos, pues entonces nosotros podríamos decir, bueno, protestemos por lo de Ernesto Mason, pero compremos los vehículos a la OEA. Pero no es un convenio de compra de vehículos, es un convenio de combate a la impunidad. ¿Cómo podemos combatir la impunidad con alguien que obviamente tiene agenda política y con alguien que obviamente está otorgando impunidad a un criminal por razones políticas? Porque no hay otro motivo, no es como que el hombre tenía los grandes méritos para ser asesor de la OEA. Es evidente y cualquier salvadoreño que se respete a sí mismo va a saber que esto es una jugada política de la OEA. No creo que alguien que de verdad se respete a sí mismo y no sea cínico, va a pensar que esto fue una cosa inocente del señor Almagro y de repente él, sin querer, contrató al hombre más experto en asesorar a la OEA un día antes de su audiencia ante la justicia salvadoreña. Cuando hay videos de años que son conocidos por todos del hombre con montañas de dinero frente a los pandilleros comprando elecciones, negociando la vida de los salvadoreños, cuántos salvadoreños han muerto producto de ese dinero, cuántas armas se compraron con ese dinero, cuántas municiones se compraron con ese dinero y terminaron clavadas en el cuerpo de personas que fallecieron. Entonces, que venga ahora el secretario general, el firmante del convenio, a hacer esto y que vengamos nosotros, como sugeriste, a simplemente hacer una protesta por escrito, a pedirle que por favor mejor ya no lo contrate, eso sería precisamente la respuesta de alguien que no tiene principios. Pero alguien que tiene principios lo que va a hacer es romper el convenio con una persona que no tiene moral y establecer un nuevo convenio con alguien que sí tenga moral. Ahora bien, en cuanto a los avisos de corrupción, yo no conozco avisos de corrupción de las ICIES, pero sí puedo decir una cosa. Las ICIES tiene aquí ya 2 años casi de estar. En esos 2 años nosotros hemos enviado información sobre la partida secreta, sobre el Chaparral, le hemos enviado la partida secreta de expresidentes, hemos enviado documentos sobre sueldos incluso de periodistas afines a ustedes, como por ejemplo Héctor Silva, que confesó públicamente que él había recibido dinero de la partida secreta de Mauricio Funes y aparte confesó públicamente haber fundado el medio hermano de ustedes, porque todos son pagados por Soros, Gato Encerrado, Factum y Faros, son lo mismo, los 3 son financiados por Open Society, ¿o no? Es decir, tienen el mismo dueño, pues. Y él aceptó que había recibido el dinero de Fito Salume para financiar su medio y aceptó que había recibido dinero de Mauricio Funes de la partida secreta. Y entonces, ustedes son los que dicen eso, pero toda esa información que nosotros mandamos, incluyendo la de tu periodista aliado, y no se procesó nada. La CICIES no procesó nada. Le enviamos lo del Chaparral, no procesaron nada. Le enviamos una docena de casos, no procesaron nada. Casos de tráfico de armas, incluso en el Ministerio de la Defensa, y no procesaron nada.
Entonces, obviamente, la CICIG lo que tenía era un sesgo ideológico y político, claro, y si alguien duda de eso, pues puede verlo aquí precisamente, porque ¿cómo será que alguien que está acá luchando contra la impunidad, lo primero que hace es que alguien a quien todos los salvadoreños, porque creo que no es necesario ser de Nuevas Ideas o de FMLN o de otro partido político para saber que esto es un crimen? Entonces yo creo que cualquier persona que vea esto sabe que la OEA no tiene ninguna intención de combatir la impunidad en El Salvador y por lo tanto todo lo que venga de ellos padece de este vicio. Ahora, ¿por qué no lo hicimos con la ONU? Bueno, ahora precisamente vamos a buscar una organización en quien sí confiemos. Cometimos el error de confiar en la OEA, definitivamente. Cometimos el error de confiar en la OEA. Lo digo 2 veces por si alguien lo quiere sacar de contexto. Cometimos el error de confiar en la OEA porque ¿cómo pudimos haber confiado en gente que le da impunidad a criminales? Obviamente, pues, cuando uno llega a esto, uno piensa que esos organismos internacionales son pulcros. Y uno ve la OEA y la ONU, y uno ve el secretario general de la OEA en Washington, y uno piensa que esta gente es correcta. Claro, cuando uno ya entra en esto y se da cuenta que las cosas no son como las pintan, que la comunidad internacional en su gran conjunto es hipócrita y cínica y caen ante grandes abusos a los derechos humanos verdaderos, donde asesinan gente en la calle y asesinan manifestantes en la calle y guardan absoluto silencio, pero en El Salvador, donde nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno en mi gobierno y en 2 años, nos han condenado como 80 veces por violaciones a los derechos humanos y nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno. Y en otros países donde asesinan a mansalva a los manifestantes, callan. Entonces uno se da cuenta que todo esto de la comunidad internacional y todo esto de las organizaciones internacionales no son lo que lo pintan. ¿Lo sabía yo hace 2 años? No lo sabía, pero lo sé ahora, sí lo sé. Y ahora con esto que pasa ustedes ya lo saben también.